Bienvenidos a Física de a Pasos. El día de hoy vamos a comenzar con esta serie llamada Matemática Básica para Física, en la cual, como lo dice el título, veremos las matemáticas requeridas para entender muchos de los conceptos que vienen en física. El día de hoy comenzaremos con lógica proposicional. Para comenzar, debemos entender qué es la lógica. Y bueno, para esto nos usaremos de referencia. Y es que nosotros, los humanos, tenemos sensaciones. Podemos sentir un montón de cosas, ya sean los colores, olores, sabores o, como dice, el tacto. Entonces, ¿qué sucede con todos estos sentidos, con estas sensaciones? Nosotros los procesamos. Y con esto nosotros obtenemos un conocimiento. Este conocimiento al final se traduce como información, la cual nosotros podemos pasar entre, pues, las demás personas. Ahora, ¿qué sucede? No siempre vamos a poder procesar bien esta información. No vamos a poder entenderla bien, puede ser que haya algún malentendido de por medio. Entonces, tenemos que fijarnos en que la información que nos llega deba de ser correcta. Y es aquí donde nosotros tenemos que encontrar alguna manera de que todo funcione. Y es aquí donde entra la lógica. Y es que la lógica va a ser un filtro de nuestras sensaciones, ideas, pensamientos, conocimientos, información, con la cual nosotros vamos a poder obtener nuevos conocimientos y nueva información, la cual va a poder funcionar correctamente. Y es justamente por esto que la lógica es necesaria en la matemática, en la física, en derecho, en administración, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, es una de las bases del conocimiento humano. Así que empecemos, ¿no?, con la lógica formal, que bueno, es una de las partes principales de la lógica y que justamente se requiere en matemáticas. Vamos con la lógica proposicional. Para esto tenemos que entender de dónde viene la palabra proposicional, que viene justamente de la palabra proposición, que viene a ser un enunciado que puede tener un valor de verdad, es decir, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, veamos esta de acá. Tenemos aquí, ¿no?, la oración "el cielo es azul". Para este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que, pues, es una información. Nos está diciendo, ¿no?, que el cielo es azul. Esto puede ser verdadero o bien puede ser falso. De modo que esto, al tener, ¿no?, un valor de verdad, ¿no?, podemos decir es verdadero o falso, ¿no? Eso es lo que quiere decir un valor de verdad, ¿no? Entonces, esto de acá es una proposición. Yay. Con este tipo de enunciados es que vamos a trabajar, ¿sí? Ahora hay que tener cuidado porque no todos los enunciados que den información van a ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿tienes un lápiz? Estoy pidiendo información, ¿no? Estoy requiriendo información. Estoy tal vez pasando la información de que necesito algo, pero aquí tenemos que darnos cuenta de que esto es una pregunta. Entonces, esto de aquí como tal no es verdadero o falso. Entonces, no es una proposición. De la misma forma, cuando alguien pide algo, ¿no?, o de alguna manera nos está ordenando algo, ¿no? Por ejemplo, esta palabra, ayuda, ¿no? Esta expresión nos está diciendo, claro, que esa persona necesita ayuda, que podemos considerarlo como si fuera información, pero ya que es una petición, esto de aquí, pues, no va a ser ni verdadero ni falso, ¿sí? No lo vamos a contar como una proposición. Que a ver, que tienen información y que podemos hacer toda la lógica detrás de eso, sí, pero, como digo, no vamos a trabajar con esto. Entonces, esto de acá no es una proposición, ¿ok? Entonces, los enunciados informativos van a ser justamente proposiciones. Y ahora, algo que tal vez pueda no parecer correcto para mucha gente es que las matemáticas simplifican las cosas. Y es que sí, para muchos la matemática es complejo y toda la cosa, pero no. La matemática trata de hacer las cosas difíciles mucho más fáciles. Y por ejemplo, ¿qué sucede? Si yo voy a escribir "el cielo es azul" una y otra y otra y otra vez, va a ser muy cansado. De modo que nosotros vamos a usar lo que es la notación. En vez de escribir "el cielo es azul", voy a referirme a esa oración con un P o cualquier otra oración que yo elija. De la misma forma, si tengo dos oraciones, puedo usar la P y la Q. Y así podemos continuar, ¿no? Si es que tengo más oraciones, puedo darle a cada uno una letra. P, Q, R, S, T, U, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se entendió. Entonces, con esto es que nosotros vamos a tener ya nuestra unidad. Con esto es que de alguna manera vamos a construir estructuras más grandes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta también de que existe otro tipo de cosas.
lo que vienen a ser las funciones proposicionales, que son enunciados, que vamos a escribirlos de esta forma, esta va a ser su notación, un p de x, ¿no? Cuyo valor de verdad dependerá de la variable x. Justamente por eso decimos p de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una función proposicional. Tenemos aquí un p de x, lo cual nos dice que x más 5 es igual a 3. A ver, si yo digo que x es igual a menos 2, entonces, ¿no? Vamos a tener menos 2 más 5 y esto es igual a 3. En efecto, se cumple p de x. P de x es, ¿no? Verdadero. Es decir, en este caso, cumple. Pero si esto de acá, digamos, es diferente de menos 2, ¿no? Digamos que sea 3, digamos, ¿no? 3 más 5 va a ser igual a 8. Entonces no se está cumpliendo el p de x. P de x es falso. Entonces, ahora, no solo vamos a tener las proposiciones simples, que son lo que vimos ya antes, sino también las funciones proposicionales que van a depender de las variables que nosotros tengamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este x, ¿no? Si es menos 2, va a ser verdadera, ¿no? La función p de x, pero si no es menos 2, puede ser un 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a ser diferente, va a ser falso, en este caso, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos nosotros una baraja de posibilidades, que podamos tener proposiciones simples o funciones proposicionales, ¿no? ¿Qué sucede? Como digo, tenemos que formar estructuras, algo más grande. Es aquí donde aparecen las proposiciones compuestas, que son estructuras lógicas conformadas por proposiciones y conectores lógicos. Como tal, las proposiciones van a ser las proposiciones simples, que ya hemos visto, verdadero o falso, simplemente, ¿no? Y los conectores lógicos van a ser, de alguna manera, eso, conectores lógicos. Es un poquito tal vez difícil, ¿no? De definirlo, ¿sí? Ya van a darse cuenta con el tiempo, tal vez que es un poco difícil definir qué es esto. Así que vamos a ir directamente a mostrarlos, ¿sí? Vamos con los conectores lógicos. El primero de ellos va a ser la negación, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a ser la negación? ¿No? Va a ser eso, justamente, negar algo, ¿no? Y lo vas a denotar con esta rayita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, no es cierto que el cielo es azul. Dijimos que al cielo es azul, le vamos a poner P. Entonces, todo esto de aquí atrás, que dice, no es cierto que, es una negación. De modo que vamos a escribir no P. Todo esto de aquí, ¿no? No es cierto que el cielo es azul, va a ser un no P. Ahora, hay que compararlo respecto al P. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña tablita en la cual vamos a comparar, ¿no? ¿Cómo sería uno y cómo sería el otro? ¿Cuáles serían los valores de verdad? Por ejemplo, si yo digo que P es verdadero, ¿no? Si esto es una verdad, si yo lo niego, entonces estaré diciendo una mentira. Es decir, esto sería falso. ¿Ok? Y si yo niego una mentira, entonces estoy diciendo una verdad, ¿no? Si esto es falso, la negación tiene que ser verdadera. Entonces, así es como trabaja la negación. Cambia el valor de verdad, ¿no? Y esto de aquí, bueno, es una tabla de verdades, no una tabla de verdad. Ahora, ¿qué sucede? Hay más. Hay más conectores lógicos. Por ejemplo, tenemos la conjunción, que su notación va a estar dado por esta rayita apuntando hacia arriba. ¿Y qué nos va a hacer la conjunción? Pues va a juntar dos cosas, ¿no? Dos proposiciones en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Juan estudia y trabaja. Entonces, Juan estudia sería un P, el y sería justamente nuestra conjunción, ¿no? Y Juan trabaja, ¿no? Que al final lo hemos recortado y hemos dicho simplemente Juan estudia y trabaja, ¿no? Sería otro, ¿no? Entonces vamos a tener Juan estudia y Juan trabaja. Ahora, ¿cómo usamos esto? Lo que nos está pidiendo la conjunción es de que las dos cosas sean verdaderas. Es decir, vamos a poner aquí un P y el Q. Veamos entonces cómo va a variar la conjunción según variamos, ¿no? Los valores de verdad. Por ejemplo, si ambos son verdaderos, ya dijimos, ¿no? Esta y está pidiendo que ambas cosas se deben de cumplir. Si ambas cosas se cumplen, pues todo es verdadero, ¿no? Si Juan estudia y trabaja, entonces esto es verdadero. Ahora, si yo digo Juan estudia y trabaja, pero, por ejemplo, no trabaja, entonces estoy fallando porque este y que fuerza que ambos sean verdaderos no se está cumpliendo. De modo que va a ser falso. De la misma manera, si no estudia, o sea, si P es falso, ¿no? Aunque trabaje, ¿no? Aunque esto sea verdadero, todo va a ser falso. Y ahora, si ambas cosas son falsas, ni modo, ¿no? Todo va a ser falso. De esta manera es que vamos a trabajar la conjunción, ¿no? Ambas cosas deben de ser verdad para que la conjunción sea verdadera. En cualquier otro caso, va a ser falso. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos también la disyunción. Su notación va a ser la contraria a la de la conjunción,
Es decir, si antes apuntaba hacia arriba, ahora va a apuntar hacia abajo. En este caso vamos a tener Juan estudia o trabaja. Que a ver, esto de aquí nos permite, por decirlo así, una mayor libertad. Por ejemplo, vamos a tener Juan estudia o, esta va a ser justamente la disyunción, ¿no? O trabaja. Veamos qué sucede, ¿no? Respecto al P y al Q. Entonces, si Juan estudia o trabaja. Digamos que suceden ambas cosas, ¿no? Juan estudia y trabaja. Entonces, en este caso, ¿no? Sería verdad, ¿no? No he dicho nada raro, no he dicho ninguna mentira. ¿No? Juan estudia o trabaja, pues hace ambas cosas. Entonces, va a ser verdadero. Ahora, Juan estudia o trabaja. Digamos que no trabaja, es decir, P verdadero, Q falso. Entonces, como no trabaja, ¿no? En este caso, pues tenemos nuestro comodín, como estamos diciendo O. Entonces, ya que está estudiando, va a ser verdadero, ¿no? Ahí está nuestro comodín. Este es el O, ¿no? No trabaja, pues no estoy mintiendo porque he dicho que estudia o trabaja. No estoy afirmando que ambas cosas sean verdad, simplemente que alguna de ellas puede ser verdad. Entonces, por ejemplo, si P es falso, ¿no? Todo esto va a ser verdadero, ¿no? Si Q es verdadero, claro, ¿no? Porque, como digo otra vez, es como el comodín. Podemos usar cualquiera de los dos. Ahora, si ninguno de los dos es verdadero, o sea, si ambos son falsos, ni modo, pues todo va a ser falso, ¿no? Porque yo estoy asegurando siquiera que alguno de ellos sea verdadero. Y bueno, sigamos. ¿Qué más hay? ¿Qué otros conectores hay? Está la condicional. La condicional es justamente eso. Aplica una condición. Vamos a tener una condicionante y una predicción, ¿no? El resultado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que esta notación es justamente condiciona, ¿no? Si esto sucede, va a tener que suceder lo que está al otro lado, ¿no? Vemos acá, por este lado, y la flechita condiciona, ¿no? Esto de acá está condicionando a lo del costado. Por ejemplo, veamos con esta oración. Si estudias, apruebas, ¿no? Vamos a tener aquí P, si estudias, entonces, ¿no? Entonces, esto va a ser justamente la condicional. Entonces, apruebas. Q. Veamos qué sucede con respecto al P y el Q. Entonces, yo lo que estoy aquí poniendo es una condición. La condición va a ser P. Entonces, si yo tengo una condición y esta condición se da, se debe dar también, ¿no? El resultado. Entonces, si se da el resultado bajo mi condición, lo que estoy diciendo es verdadero. Ahora, si lo que yo digo, ¿no? Si yo pongo una condición y no se ha cumplido, ¿no? El resultado, la predicción, no este Q, no se ha cumplido, entonces todo eso que he dicho es falso. Porque claro, yo estoy imponiendo una condición y si esta condición sucede, debe suceder lo otro. Pero no ha sucedido. De modo que lo que estoy diciendo es falso. Ahora, si no ha sucedido la condición, yo tengo la libertad. ¿De qué? De que la predicción pueda suceder o no. Es decir, si yo digo, si estudias, apruebas. Ahora, puede ser que no hayas estudiado. Ok. Puedes aprobar. Puede suceder. Puede suceder. Entonces todo esto sería verdadero. Ahora, también vamos a tener el caso. Si no está la condición, no tiene por qué cumplirse la otra cosa. Entonces, en este caso, si ambas cosas son falsas, es decir, ninguna de las dos cosas está ahí, pues no está en contra de lo que hemos dicho, si estudias, apruebas. Entonces, esto va a ser verdadero. Así, simple. Ahora, esto de la condicional puede ir más lejos. Podemos ir a la bicondicional. Que vamos a escribirlo, ¿no? De esta forma. Bicondicional porque son dos condiciones. En este caso, ¿cuáles son las dos condiciones? Pues las dos, ¿no? Están metidas dentro de esta estructura. Por ejemplo, eres casado si solo si tienes esposa. Eres casado, va a ser el P. Si solo si, ya dijimos, ¿no? Va a ser esta. Va a ser denotado por estas dos flechitas, ¿no? Tienes esposa. Q. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo varía esto respecto a nuestro P y Q. Veamos. Vamos a tener nuestro P, nuestro Q y el P, si solo si, Q. Si ambas cosas son verdaderas, entonces aquí tenemos que pensar bajo las condiciones. Si lo que yo digo, si mi condición P se está cumpliendo, ¿no? El producto Q, ¿no? El resultado, también debe ser verdadero. Entonces, en este caso es verdadero. Perfecto, se cumple una condición. Vayamos al otro lado, es decir, Q va a ser mi condición y ahora el P va a ser el resultado. Q se cumple, pero P no se cumple. De modo que esto de acá es, ¿no? Verdadero. Ambas cosas se están cumpliendo. Sí, solo sí, ¿no?
bicondicional. Ambas son condiciones, ambos son resultados. Ahora, ¿qué sucede? Como ya vimos, ¿no? Si el primero es verdadero y el segundo es falso, es decir, si mi predicción, ¿no? no se cumple bajo mi condición, todo esto va a ser falso, ¿no? Ahí está. Ahora, aquí viene la diferencia con lo anterior. ¿Qué sucede, no? Si el P es falso, pero el Q es verdadero. En este caso, como es bicondicional, es decir, que la Q también condiciona al P, hay uno de regreso, ¿no? Antes habíamos dicho de que la condicional, ¿no? Si la condición no se cumple, pues no hay ningún problema, puede suceder lo que sea. Pero en este caso, ya que tenemos dos condiciones y el Q está condicionando al P, en este caso también va a ser falso. ¿Por qué? Se cumple la condición Q, pero no se está cumpliendo la predicción P. Ahora, finalmente, ¿qué sucede si ambos son falsos? Pues ninguna de las dos condiciones se cumple, no se debe cumplir lo otro. De modo que esto va a ser verdadero. Y así es como trabajamos, ¿no? con la bicondicional. De esta forma, ¿no? Vamos a ver que si son diferentes, va a ser falso, pero si los valores de verdad son iguales, va a ser todo verdadero. Ahora, veamos la disyunción fuerte. Ya la última de los, bueno, el último de los conectores lógicos. Que va a tener por notación, pues estas tres cosas que sí, si bien ciertos son muy diferentes, pero son usadas, ¿no? ¿Qué va a ser? La O, ¿no? Que ya habíamos visto antes, la disyunción, ¿no? Con una rayita abajo, indicando que es fuerte, ¿no? Puede ser la bicondicional tachada, o lo que viene a ser, ¿no? Un triangulito. Cualquiera de los tres lo vas a encontrar. Entonces, trabajamos con esto. Cuando tú pides, por ejemplo, un menú, ¿no? Y te piden que, bueno, que digas qué vas a pedir, ¿no? Entonces, tú puedes pedir o sopa o entrada, pero no las dos cosas. Entonces, vamos a tener P, ¿no? Y la distinción fuerte, que va a ser el triangulito, Q. Entonces, veamos, ¿no? Vamos a tener respecto al P y al Q. Entonces, yo no puedo pedir ambas cosas, de modo que si ambas cosas se cumplen, ¿no? Todo va a ser falso. Ahora, si alguna de esas cosas yo le estoy pidiendo, pero la otra no, es decir, por ejemplo, este verdadero y este falso, ¿no? O este falso y este verdadero, en estos casos, pues se está cumpliendo la decisión fuerte, ¿no? Solamente una de las cosas puede ser cierta, no las dos. En este caso, ¿qué pasa si ambas son falsas? Pues todo es falso, ¿no? Por lo menos tiene que cumplirse alguna de ellas, ¿no? Es lo contrario justamente a la bicondicional. Por eso es que lo encontramos también denotado como la bicondicional tachada, ¿no? Y con esto ya hemos visto los principales conectores lógicos, ¿no? Puede ser que alguien por ahí haga uno más extravagante, ¿no? Pero estos son los principales, los más útiles, por decirlo así. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener las proposiciones lógicamente equivalentes. ¿Qué sucede? Como ya hemos visto, ¿no? Hemos hecho unos cuadritos, ¿no? Poniendo al P, poniendo nuestra estructura, ¿no? Y hemos visto que tienen justamente unos valores de verdad. Si estos valores de verdad al final son iguales, nosotros podemos decir entonces que, ¿no? Son lógicamente equivalentes, ¿no? Cuando poseen las mismas tablas de verdad, ¿no? Esta va a ser la notación. Son equivalentes. 3 rayitas en vez de 2, ¿no? O ponemos justamente el sí, solo sí. Veamos un ejemplo de esto para que se entienda mejor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el P, entonces Q. Perfecto, ¿no? Y por aquí vamos a tener el no P o Q. ¿Qué sucede? Vamos a igualarlo todo respecto al P y al Q. Entonces, el P puede ser verdadero, el Q también tiene que ser verdadero, no en un caso. Si el P es verdadero, el Q es falso. Por el otro lado, podrá si P es falso, ¿no? Y Q es o verdadero o falso. Entonces aquí ya estamos con los 4 valores, ¿no? Y vamos a ver cómo se comparan estos de aquí, ¿no? Para esto vamos a poner aquí un no P, ¿sí? Para hacer también la comparación. Entonces vamos a tener así. ¿Qué sucede? El P entonces Q ya lo conocemos, ¿no? Aquí vamos a tener los valores, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. El no P también ya lo conocemos, es la negación del P. Si este es verdadero, va a ser falso, falso, ¿no? Aquí es falso, verdadero, verdadero. Entonces tenemos que trabajar ahora con el O. ¿Qué sucede con el O? Pues este es falso, este es verdadero. Uno de los dos se ha cumplido, de modo que todo es verdadero. Ahora tenemos que los dos son falsos, entonces esto es falso. Aquí tenemos que este es verdadero y este es verdadero, no P o Q. Entonces los dos se han cumplido en este caso. Finalmente, ¿no? El Q falso y el no P es verdadero. De modo que esto va a ser verdadero, ya que se ha cumplido, en este caso, el no P.
¿Qué sucede? Aquí nos damos cuenta de un pequeño detalle. Fijémonos, ¿no? En las tablas de verdad del P entonces Q y el no P o Q. Ah, son las mismas. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Esto de aquí es justamente, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Son proposiciones lógicamente equivalentes. Entonces, vamos a ponerte todo esto, ¿no? P entonces Q es equivalente, ¿no? Al no P o Q. Son lógicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores, ¿no? Las mismas tablas de verdad. Es decir, esto de aquí, ¿no? Respecto también a las mismas, ¿no? Variables, que es el P y el Q. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos tipos de tablas. ¿Cuáles son estos tipos? Pues son estos tres. La contingencia, ¿no? Cuando nuestra tabla de verdad tiene tanto verdaderos como falsos, es decir, puede ser verdadero, falso, acá otro verdadero, verdadero, acá puede ser otro falso, y así sucesivamente, ¿no? Esto sería una contingencia. Cuando hay tantos valores de verdad como valores de falsedad. Ahora, ¿qué sucede con la tautología? Tautología se dice cuando todos los valores de la tabla de verdad son verdaderos. Ni uno solo es falso. Y por el contrario, la contradicción va a tener, no consigo, que todo es falso. Diga lo que diga, va a ser falso. ¿Sí? Estas van a ser las tablas de verdad. De que justamente lo que vimos al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el P, entonces Q, ¿no? Vimos que acá, que era, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. En este caso, pues se trata de una contingencia. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene tanto verdadero como falso. Y así es como nosotros vamos a ver, ¿no? Los tipos de tablas. Lo que nosotros buscamos por lo general son las tautologías o las contingencias. ¿Sí? Entonces, sigamos, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño teorema. Uno de los más importantes tal vez para la informática. ¿Qué sucede? Todas las estructuras lógicas pueden ser expresadas por medio de las proposiciones que éstas posean, ¿no? Y los conectores lógicos y, o y no. Es decir, si yo tengo una proposición que usa del P, del Q, ¿sí? Y cualquier conector lógico, yo lo puedo expresar por medio del P, el Q, los I, el O y el no. Por ejemplo, ya vimos, ¿no? Que el P entonces Q era equivalente, ¿no? Era lógicamente equivalente al no P o Q. Ah, hemos expresado ya el entonces como un no P o Q. Estamos usando el P, estamos usando el Q y estamos usando el no, estamos usando el O. Hemos usado justamente lo que dice este teorema. Ah, chévere. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la bicondicional lo que nos está pidiendo es que se cumplan las dos condiciones. Esto va a ser lógicamente equivalente a P, entonces Q, y Q, entonces P. Pero esto es lógicamente equivalente, ¿no? Por la definición que vimos acá arriba, al no P o Q, ¿no? Por un lado, y, ¿no? El no Q o P. Ah, hemos expresado ahora el sí solo sí por medio del no, el O y el I. Y de la misma forma nosotros podemos expresar, ¿no? Al lo que viene a ser la disyunción fuerte, que habíamos dicho que era la negación, ¿no? De la bicondicional. Es decir, va a ser no y todo lo que está arriba, ¿no? El no P o Q y no Q o P. No P o aquí es P, disculpa, ¿no? Entonces, esto de aquí ya nos está mostrando de que los conectores lógicos que habíamos visto se pueden expresar por medio del I, el O y el no. Esto es muy útil en la informática, ya que justamente ellos requieren, ¿no? De conectores lógicos, entre comillas, ¿no? Lo que vienen a ser en realidad transistores y bueno, hay todo un rollo por detrás. De modo que a veces es necesario, ¿no? Obviar esto de acá, el P entonces Q, el sí solo sí, ¿no? Y transformarlo en I, no, O, ¿no? Entonces es por eso que es necesario. Lo mencionamos aquí, ¿no? Sigamos. ¿Qué sucede? Vamos a tener propiedades. Por ejemplo, ¿no? Dentro de toda esta lógica, tenemos que entender la identidad. Es decir, que un P va a ser siempre igual a P. Así es simple, por eso se llama identidad.
¿no? Q va a ser igual a Q. Va a ser lógicamente equivalente a sí mismo. Por eso llamamos identidad, ¿sí? Ahora, tenemos también la no contradicción. Es decir, si yo digo P y no P, o sea, que ambas cosas se cumplan, esto es falso. Nunca se va a dar que P sea a la vez, ¿no? Que el no P. No puede haber una contradicción. Por eso decimos no contradicción. Ahora, está el tercio excluido. Sale P o no P. Es decir, cualquiera de los dos tiene que ser. Si es P, entonces no va a ser no P. Y si no es, bueno, y si es no P, no va a ser P. Entonces aquí va a ser verdadero. No puede haber un tercer valor. Por eso llamamos el tercio excluido, ¿no? Siempre usamos uno de los dos. O es P o no P. Así de simple. Por otro lado tenemos la idempotencia. Es decir, si yo pongo P y P, estamos pidiendo que la P se cumpla a la vez que la P. Pero como ya dijimos, la identidad, pues esto va a ser P. Va a ser P. Es lo mismo que decir P, simplemente. Y en este caso vamos a tener P o P, ¿no? O se cumple P o se cumple P. Es lo mismo. Va a ser simplemente que digamos P, ¿no? Por otro lado vamos a tener la conmutativa. Y es que bajo ciertos conectores lógicos nos vamos a dar cuenta que cambiamos el orden y no pasa nada. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos el P o Q, vamos a tener que esto es Q o P. No hay ningún problema. Por otro lado, ¿no? El I bueno, va a suceder lo mismo con el I. Q, ¿no? Y P, ¿no? Podemos cambiar el orden. P y Q es igual, ¿no? A Q y P. Es equivalente. P, si solo si Q, va a ser igual, ¿no? A Q, si solo si P. De la misma forma con la disyunción fuerte, ¿no? Q, si solo... Bueno, en este caso, vamos a negarlo, ¿no? Vamos a poner el triangulito mejor. Vamos a poner el triangulito. P, ¿no? O P o Q, o Q o P, ¿no? Entonces vemos la conmutatividad de los conectores lógicos. ¿Qué sucede? Con el caso de lo que viene a ser la condicional, no va a suceder, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, ahora, vamos a ver otra propiedad que viene a ser la asociativa. Es decir, si nosotros tenemos el I o el O, podemos hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, si yo digo P o, ¿no? Y toda esa expresión que va a ser el P o Q, P o R, disculpen, Q o R, sorry. Entonces vamos a tener que esto es lo mismo a decir que P o Q o R, ¿no? Simplemente estamos cambiando, ¿no? El orden, pues así, o la posición de los paréntesis, ¿no? Agarramos primero aquí el Q o R y ahora estamos agarrando el P o R, o Q, disculpa, ¿no? Y aquí lo mismo, con el I va a suceder lo mismo. Entonces, si aquí teníamos P, I, Q y R, aquí vamos a tener P y Q y R, ¿no? Simplemente estamos cambiando la posición, o mejor dicho, estamos poniendo los paréntesis en otro lado. Ahora, algo que es diferente es la distributiva. Cuando tenemos ya no el mismo conector lógico en ambos lados, sino aquí hay una diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el P y QR, ¿no? En este caso, ¿qué va a suceder? Este I se va a repartir entre los dos. Va a ser aquí un P y Q, ¿no? O, ¿no? Aquí esto es lo que vamos a repartir, ¿no? Se va a repartir el P entre el Q y el R. O, ¿no? Entonces este O queda fuera, ¿no? Y vamos a tener el P y R. Así es como distribuimos, ¿no? Esto de acá afuera, entre los dos. De la misma forma, si esto es al revés, ¿no? Acá es I, O, aquí va a ser O, I. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Va a ser P o Q. Y por el otro lado, aquí estamos el I, ¿no? En medio. Y el otro lado, ¿no? Se distribuye el siguiente. P o R, ¿no? P, P o R. Esto es la distributiva. Sigamos. El número 8 va a ser la absorción. ¿Qué sucede aquí? Vamos a tener, ¿no? Que este P y P o Q va a ser igual simplemente a P. ¿Sí? Porque aquí estamos forzando a que suceda P o Q. Y ya hemos dicho que sucede P. De modo que, bueno, es igual que antes, ¿no? P y P va a ser justamente igual a P. En este caso, pues se absorbe al Q. De la misma forma, si yo digo que sucede P o P y Q, es lo mismo que yo diga, pues que está sucediendo el P y el Q, o que suceda el P. Es decir, que no es necesario que suceda el Q. Aquí de nuevo el P.
aquí vamos a tener entonces, ¿no? El P y no P o Q. Es decir, o sucede P, ¿no? Bueno, mejor dicho, sucede P y a la vez tiene que suceder no P o Q, es decir, Q, simplemente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí P, ¿no? Y Q. ¿No? Ambas cosas tienen que suceder. Es que aquí tenemos que justamente eh, hacer una distribución, ¿no? Podemos hacer una distribución y de aquí saldría. De la misma forma aquí, hacemos la distribución, ¿no? Y nos va a salir aquí, en este caso, P, ¿no? O Q. Lo que está acá afuera, ¿no? Eso es lo que se queda. Ahora también tenemos lo que viene a ser la involución, ¿no? Es decir, en vez de evolucionar, involuciona, es decir, se vuelve más pequeño. O lo que viene a ser la doble negación. Y es que la negación, cuando tú niegas algo, está diciéndole no. Pero si niegas dos veces, va a ser no, no, sí. Es decir, si yo estoy negando la negación de algo, es como si estuviera afirmando lo primero. Aquí, entonces, no, no P va a ser igual a P. ¿No? Es la doble negación. Y por otro lado, tenemos también la contrarrecíproca. Que sí, esta es justamente la razón por la cual P, entonces Q, no es lo mismo, ¿no? Que el Q, entonces P. ¿Qué es igual en este caso? Como ya vimos, era no P o Q. A reemplazarlo sería Q o no P, que sería lo mismo que no Q, entonces no P. ¿Sí? Estas dos cosas son equivalentes, lógicamente. ¿Sí? Va a ser muy necesario para lo que van a ser, por ejemplo, las demostraciones. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora, sigamos. Vamos a tener las leyes de Morgan. ¿Qué hace la ley de Morgan? Pues niega, digamos, una conjunción o una, ¿no? Disyunción. ¿Qué sucede en estos casos? Pues el no va a pasar a todo. Literalmente, va a afectar a todo. Al P lo afecta. No P, no. Este I va a ser O ahora. No Q. No, esas dos cosas son equivalentes. Y de la misma forma abajo, va a cambiar todo. Cada uno de ellos. Va a ser P, entonces no P. Este O va a ser I. Y este Q va a ser no Q. Va a cambiar así. Estas son las leyes de Morgan. Por otro lado, ahora vamos a seguir con lo que viene a ser el elemento neutro. Por ejemplo, si yo tengo P y verdad, ¿no? Entonces va a depender de P si esto es, bueno, si todo esto es verdadero o falso. Es decir, al final va a ser simplemente P. Por el otro lado, si yo tengo P o F, ¿no? Si esto es verdadero, todo va a ser verdadero. Si esto es falso, va a ser todo falso. De modo que va a depender otra vez de P. Elementos neutros, ¿no? Para cada uno de ellos. Por ejemplo, para la conjunción va a ser el verdadero y para la disyunción va a ser el falso. Por el otro lado, vamos a tener, ¿no? Que si yo tengo P o V, no importa si esto es verdadero o falso, esto va a ser verdadero, ¿no? Y aquí no va a importar si P es verdadero o falso, ya que esto es una conjunción, como esto es falso, va a ser todo falso, ¿no? Así es que justamente se trabaja, ¿no? Con la lógica. Estas son las propiedades, ya hemos visto, ¿no? Lo importante. Y con esto pues se acabaría el video de hoy.